Bueno, buenas noches. Me presento de nuevo. Soy Daniel Steven Quintero Rincón, estudiante de décimo semestre de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy les voy a hablar del tema osteomielitis y artritis séptica. ¿Me están escuchando bien? ¿Me dicen que sí? Por favor, en el chat. Sí, perfecto. Bueno, entonces para comenzar vamos a hablar de la osteomielitis. La osteomielitis se define como un proceso inflamatorio de los huesos que involucra la médula ósea y es causado por un organismo infeccioso. Esto resulta en una necrosis y en una apoptosis del hueso. Hay diferentes vías de inoculación que llevan a la producción de esta patología. Dentro de ellas encontramos la más común, que es la vía por vía hematógena. Por el otro lado se encuentra la inoculación directa. Esta se asocia principalmente a fracturas abiertas. Sin embargo, debemos considerar que la fractura puede ser solo el daño como tal del periósteo a nivel óseo que va a generar, que puede generar la entrada de los microorganismos y generar la osteomielitis. Por otra parte, también se puede presentar por contigüidad. En el caso de la contigüidad es menos frecuente, sin embargo, debemos considerarlo en pacientes mayores o con algún tipo de comorbilidad de base, como puede ser la diabetes mellitus, y en particular el pie diabético por las úlceras que se generan en los miembros pues, inferiores como tal. Por otra parte, también se puede graduar por el tiempo de evolución. Se considera aguda aquella que dura menos de 2 semanas, subaguda entre 2 y 3 semanas y crónica mayor de 3 meses. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve un poquito para entender cuáles son las manifestaciones clínicas que va a mostrar pues como tal en el paciente y también a entender qué podemos ver a nivel de imágenes diagnósticas y también pues la fisiopatología como tal de la enfermedad. En cuanto a la epidemiología de la osteomielitis en los adultos, se presenta mayormente en la hematógena, es más frecuente en los hombres y principalmente en hombres mayores de 50 años. Esto cambia, sin embargo, en pacientes menores de 40 años que tengan algún factor de riesgo, por ejemplo, el uso de sustancias ilícitas intravenosas. Por otra parte, tenemos la no hematógena. La no hematógena se presenta en particular en adultos jóvenes, se relaciona principalmente con cirugías o traumas abiertos. Como les venía comentando, en el adulto mayor se asocia en particular a la propagación contigua de la infección de los tejidos blandos. Hay ciertos factores de riesgos que tenemos que tener en cuenta en los adultos mayores, bueno, en los adultos, que son la presencia de dispositivos intravenosos permanentes como catéteres, la presencia de dispositivos ortopédicos, el uso de drogas inyectables que ya les mencioné, la presencia de anemia falciforme. Esto porque la anemia falciforme tiende a generar 50 veces más probabilidad de un infarto a nivel óseo, lo que puede generar a largo plazo la generación de este tipo de patología. La diabetes, que ya les comenté, las úlceras de presiones y la artroplastia. En cuanto a la epidemiología en pediatría, la incidencia aproximada es de 8 por 100.000 niños en países de altos ingresos. Esta se presenta más comúnmente en niños menores de 5 años, los cuales representan alrededor del 50% de los casos. Hay ciertas características en los niños que los hacen más susceptibles a presentar este tipo de infección a nivel óseo. Dentro de ellas encontramos los sinusoides venosos. En este caso, los sinusoides venosos, qué pasa con ellos? Aquí se va a producir un flujo, pues, un flujo sanguíneo lento, lo que va a llevar a que se genere una éstasis venosa y lo que va a favorecer la acción como tal del microorganismo. Se debe considerar la ausencia del sistema retículo endotelial, lo que genera una inmunosupresión relativa, lo que hace a los niños más susceptibles. Las altas tasas metabólicas, esto porque nos encontramos en un niño que se encuentra en crecimiento, por lo tanto la fisis necesita muchos nutrientes, lo que favorece como tal el crecimiento abrupto del microorganismo en cuestión. Por otra parte, es más fácil como tal la entrada del microorganismo por la rica vascularización que van a presentar los niños. Dentro de los factores de riesgo que debemos tener en cuenta
es el estado nutricional del paciente pediátrico. Esto lo debemos considerar ya sea por déficit o por exceso del mismo. Se ha visto que la desnutrición o la obesidad, sobre todo en pacientes postquirúrgicos, tienden a desarrollar con mayor incidencia este tipo de infecciones óseas. Por otra parte, el estado inmunológico. Cualquier situación que comprometa el estado inmunológico del paciente va a generar un aumento del riesgo de esta infección. Por otra parte, ya lo mencioné, la enfermedad de células falciformes, la sepsis, ya entenderemos por qué, y la presencia de catéteres vasculares, como pueden ser catéteres centrales u otro tipo de catéteres. Dentro de la fisiopatología de la enfermedad, aquí podemos ver el hueso. Pues aquí donde les voy a enseñar las arterias y las venas nutricias. Aquí están las arterias metafisiarias. Como tal, la diáfisis, la metáfisis, la fisis y la epífisis. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá para que se desarrolle como tal la osteomielitis? Lo primero que va a pasar es que va a haber un depósito arteriano que va a entrar a través de la arteria nutricia, se va a depositar principalmente a nivel de la metáfisis. Lo que va a pasar acá es que a partir de todos los factores de riesgo de susceptibilidad, en particular en los niños, va a haber un crecimiento abrupto de las bacterias, por lo cual se va a desarrollar posteriormente lo que es el absceso medular. Este absceso medular, posteriormente con el pasar del tiempo, por el aumento en un contenido rígido que es el hueso, se va a manifestar como una de las primeras, digamos, signos clínicos, el dolor a nivel óseo. Entonces, ya solo con el nivel óseo a nivel de la metáfisis, debemos considerar en el paciente que se puede estar generando la osteomielitis. Sin embargo, pues se deben considerar otros signos clásicos, pero ya solo el dolor nos sugiere que esta etiología debe ser descartada, en particular en pacientes pediátricos. Ya posteriormente, el exudado pues empieza a crecer y la presión a nivel intramedular aumenta, lo que lleva a forzar la salida de este exudado a través de dos sistemas, que es el sistema de Havers y el sistema de Volkmann, hacia la corteza. Aquí el periósteo, pues lo que va a hacer es, digamos, retener por una cierta cantidad de tiempo el exudado. Sin embargo, ya con el tiempo se puede romper. Se va a formar lo que se llama aquí, donde les estoy señalando, el absceso subperióstico. Esto ya nos habla más, la ruptura y la fístula como tal nos habla ya de un proceso más crónico. Entonces, aquí les quiero comentar ya como tal qué es lo que sucede cuando se cronifica la enfermedad. Lo que pasa es que el absceso como tal empieza a organizarse, se empieza a delimitar y vamos a encontrar lo que ven acá que se define como secuestro, que es un hueso desvitalizado rodeado por pus y el involucro, que es un tejido óseo más denso que difícilmente permite el paso del antibiótico, por lo cual ya encontrándonos frente a este tipo de osteomielitis crónica, el manejo antibiótico no va a ser suficiente, por lo cual es muy importante la hibridación ósea para remover este tejido necrótico y como tal permitir el paso y la liberación del tejido necrótico que se encuentra. Entonces, acá les traje una imagen donde podemos observar como tal el secuestro y rodeado por el pus y asimismo el tejido y el involucro que es un tejido más radio opaco y el tejido radiolúcido que se ve alrededor es el pus. Aquí vemos el secuestro y la salida a través de una fístula. Listo. Hay ciertas características dentro de la fisiopatología que hacen que los niños sean pues, más susceptibles. Dentro de ellas debemos considerar que en los recién nacidos y los lactantes menores de 2 años, esta osteomielitis se puede diseminar de una manera mucho más fácil por diversas características anatómicas que ellos presentan. Primero que todo, en los menores de 2 años, los capilares metafisiarios atravesan la placa de crecimiento, por lo cual puede haber una diseminación más fácil
hacia el espacio capsular y llevar a la producción de una artritis séptica concomitante. Asimismo, la corteza es más delgada y el periósteo también tiene una capacidad menor de contener la infección. Lo que sucede acá es que por lo general las bacterias o como tal el pus que se genera se puede diseminar a través del espacio subperióstico y también llegar a la articulación. Por otra parte, ya en los escolares mayores de 2 años, esta característica propia de los vasos metafiseros ya no la vamos a encontrar. Entonces, lo que se va a evidenciar es que ellos van a presentar, o rara vez, pues va a haber una infección concomitante a nivel articular. Por otra parte, en los niños ya adolescentes y también para considerar en los adultos, la corteza y el periósteo son más densos y fibrosos, lo que por lo general hace que no se vaya a generar el absceso subperióstico y se va a formar lo que se llama el absceso de Brody. Nos habla de un proceso ya más subagudo y crónico. Este es, digamos, se define como una formación de un absceso donde se encuentra un tejido, pues, el tejido de granulación que lo rodea y la necrosis contenida y encapsulada, pues, por el mismo tejido de granulación. Aquí podemos observar una radiografía donde se observa el absceso de Brody a nivel del tercio proximal de la tibia. Como pueden ver, se identifica una zona más radiolúcida y la zona de granulación o esclerótica que rodea como tal la zona de pus. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno. Bueno, para continuar con la microbiología, esta debemos considerarla en los pacientes pediátricos dependiendo de la edad que ellos tengan, en cuanto a la prevalencia de ciertos agentes etiológicos. Dentro de los agentes etiológicos más comunes en pacientes menores de 3 meses encontramos el Staphylococcus aureus, ya sea metilinosensible o metilinoresistente, el Streptococcus del grupo B, el Streptococcus agalactiae, que se asocia más a una infección por el canal del parto, asimismo los bacilos gram negativos, en particular la Escherichia coli. Esto también se da a través de la salida del canal del parto. De los 3 meses a la primera infancia debemos considerar siempre la Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes, el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenza. Estas dos entidades, digamos que no son tan frecuentes, sin embargo, se deben considerar en pacientes que no hayan sido vacunados. Y otro agente etiológico muy importante, que es el segundo en frecuencia en este grupo etario, que es la Klebsiella kingae. Es un cocobacilo gram negativo que se encuentra en la microbiota oral, se identifica cada vez más, como les decía, en este tipo de pacientes, es de muy difícil aislamiento por cultivo y la clínica de este tipo de patología suele ser más silenciosa y larvada. A veces no se presentan manifestaciones sistémicas como la fiebre, sin embargo, pues sí va a haber dolor. Posteriormente les voy a hablar un poco más acerca de ello. En los niños adolescentes y mayores debemos considerar, como les decía, el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pyogenes y el Streptococcus pneumoniae. Les voy a hablar un poco más acerca de cada uno de ellos. Entonces, como les decía, el Staphylococcus aureus se presenta en el 80% de los casos, entonces en el momento de dirigir el manejo empírico antibiótico debemos siempre pensar en él. El Streptococcus pyogenes es presente sobre todo en población más adulta, los bacilos gram-negativos debemos considerar, como les decía, el Escherichia coli, sobre todo en pacientes pediátricos menores de 3 meses. La Neisseria gonorrhoeae también se debe considerar en pacientes neonatos, en la cual puede haber una coinfección por parte de la madre o en adolescentes o adultos sexualmente activos. Por otra parte, la Klebsiella kingae, que ya les comenté, la Haemophilus influenza, que se ve cada vez más en pacientes no vacunados o estos padres que prefieren no aplicarle las vacunas pues, a sus hijos. Como tal, otro patógeno importante a tener en cuenta es la Pseudomonas aeruginosa, que se presenta sobre todo en lesiones
digamos, penetrantes a nivel del pie. Por otra parte, también tenemos la Mycobacteria tuberculosis, que es más común a nivel de heridas penetrantes o en pacientes con inmunodeficiencia. Aquí les traje una tabla en la cual, como tal, encontramos la etiología o la causa que está del paciente o digamos el antecedente o en la historia clínica, la patología de base con la cual nos puede llegar el paciente que nos hace pensar en cierto tipo de microorganismo. En el caso de la anemia de células falciformes, debemos pensar en el Staphylococcus aureus, la Salmonella y el Streptococcus pneumoniae. En el caso del traumo, pensar siempre en una infección polimicrobiana. En el caso de la enfermedad crónica granulomatosa, la serratia, la nocardia. En el caso de la utilización de drogas intravenosas, considerar el Staphylococcus aureus o la Pseudomonas aeruginosa. En el caso de una mordedura por animales o por humanos, en el caso del perro, considerar la Pasteurella multósida. Ya en la diabetes y en las otras etiologías, en la diabetes, considerar siempre polimicrobiana. Y en la punción del pie, siempre pensar en estas dos etiologías, que es el Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa. Bueno, ya para pasar a las manifestaciones clínicas. El dolor es la manifestación clínica más frecuente, se presenta hasta un 81% de los casos, por lo general es un dolor a nivel de la metáfisis. Sin embargo, pues puede ser un dolor localizado a nivel óseo, no siempre en la metáfisis. Asimismo, se deben considerar signos y síntomas locales que pueden estar presentes hasta el 70% de los casos, como son eritema, inflamación local o la celulitis del miembro afectado. La fiebre está presente hasta el 62% de los casos, sin embargo, como les venía mencionando, la Quinguela quingae puede manifestarse sin elevación de la temperatura. Rangos de reducción de movilidad se presenta hasta un 50%. Sin embargo, esto está mucho más presente en lo que es como tal la artritis séptica, en el cual el rango de movilidad es casi nulo. Y la disminución en el apoyo. Esto también se ve sobre todo en la artritis séptica. Ya en las manifestaciones crónicas de la osteomielitis crónica, es una entidad que es de difícil diagnóstico. Debemos pensar en ella cuando hay una sospecha de úlceras que no cicatrizan o fracturas no curativas. El paciente puede presentar brotes intermitentes de dolor e inflamación. La fiebre casi siempre está ausente y la presencia de, como tal, la fístula es patognomónica y nos debe hacer pensar en la osteomielitis crónica. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico, inicialmente, pues una historia clínica exhaustiva en la cual vamos a indagar sobre los antecedentes del paciente, como les decía, alguna patología de base, comorbilidad o la ausencia de vacunas, el examen físico en el cual vamos a eh, tratar de identificar si hay dolor, principalmente metafisiario, los laboratorios, que ya les hablaré posteriormente, las imágenes diagnósticas, el aislamiento del microorganismo y el diagnóstico definitivo como tal se da por cultivo de una biopsia ósea. Entonces, en cuanto a los laboratorios, el hemograma se ha visto que puede mostrar un recuento de leucocitos normales. Sin embargo, hay dos marcadores inflamatorios inespecíficos, como son la proteína C reactiva y la velocidad de cimentación globular, que nos pueden ayudar a dirigir el diagnóstico. Entonces, la elevación de la PCR se va a dar principalmente dentro de las primeras 6 horas. El pico se va a dar a las 48 horas, tiene una vida media de 19 horas y la normalización se da entre 7 a 10 días. Esta PCR, asociada a toda la sintomatología anterior, nos debe pues, hacer pensar como tal en la osteomielitis. Asimismo, la PCR también nos sirve en el seguimiento y la respuesta que está teniendo el paciente hacia el manejo que le estamos dando. Por otra parte, tenemos la BCG. Esta tiene un pico a los 3 a 5 días y se normaliza entre 2 a 3 semanas. Esta es también de mucha utilidad, sin embargo, se usa más para la artritis séptica, sin embargo, se debe considerar. Nos puede hablar de un proceso más crónico y larvado.
por lo cual nos hace a pensar también en la osteomielitis subaguda o crónica, dependiendo de las manifestaciones clínicas que está teniendo el paciente en cuestión. Ya en cuanto a los cultivos, según las guías de práctica clínica, siempre que sea posible que el paciente se encuentre hemodinámicamente estable, es objetivo por parte de nosotros tomar un hemocultivo y las muestras de tejido óseo. Sin embargo, se ha visto que el rendimiento del cultivo óseo es del 40 al 50% y del hemocultivo del 10 al 40%, por lo cual nos debemos guiar de todas las ayudas diagnósticas que les venía mencionando. Historia clínica, manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio, imágenes que ya les voy a mostrar, cultivos, para poder dirigir el diagnóstico. Por otra parte, la Quinguela Quingae, que se presenta en pacientes menores de 4 años, como les mencioné previamente, es de difícil cultivo. Las guías de práctica nos sugieren que para hacer el cultivo se debe hacer una inoculación directa de los exudados óseos o de líquido articular en un frasco de hemocultivo. Sin embargo, la tasa de detección es muy baja, es hasta un total del 33%. Digamos, el estándar de oro para el diagnóstico de este agente etiológico es la reacción de cadena de polimerasa. Sin embargo, es muy costosa y muy pocas veces lo tenemos a disposición. Bueno. Ya para hablar de las imágenes diagnósticas, como primero tenemos la radiografía simple. Este tipo de imagen no es indicada en la osteomielitis temprana, por lo que les venía mencionando en la fisiopatología. Sin embargo, puede ser muy útil para descartar otro tipo de diagnósticos. Se deben considerar en pacientes con por lo menos 2 semanas de síntomas y signos clínicos. Pues en la imagen que ven acá, lo que podemos observar es ya una osteomielitis de larga data. Se observa aire alrededor del quinto metatarsiano, que se ve radiolúcido. Asimismo, se observa la destrucción cortical de la cabeza del quinto metatarsiano. Y acá en el asterisco, pues la causa como tal era la presencia de una úlcera a nivel del pie del paciente. Bueno, en cuanto a la resonancia magnética como tal, es la imagen que nos ayuda a identificar con mayor claridad la presencia de la osteomielitis por su gran sensibilidad y valor predictivo negativo también muy alto para el diagnóstico. Esto porque nos ayuda a identificar alteraciones a nivel de la imagen ya con tan solo 5 días de que empezó la infección. Entonces, en el caso de que nosotros realicemos una resonancia magnética, la guía comentaba que el hecho de no encontrar evidencias de osteomielitis, aun cuando el paciente esté teniendo todas las manifestaciones clínicas que les venía mencionando, nos ayuda a tener en cuenta que ese diagnóstico se podría descartar. Entonces, aquí en la imagen que ven a su derecha, pueden observar, pues, como tal, cambios de señal a nivel de la rótula. Es un corte, pues, axial. Esta es la rótula. Se ven cambios a nivel cortical de la patela y, asimismo, pues, esto nos sugiere la presencia de osteomielitis. Aquí, en la imagen B, se ve una imagen, pues, hiperintensa que nos sugiere el alto grado de edema que está presentando el paciente. Aquí mismo también podemos ver el gran grado de edema que está presentando alrededor de la rodilla. Otra imagen de utilidad es la tomografía computarizada. Esta es más útil en la osteomielitis crónica, sin embargo, debemos considerarla como opción cuando no contemos con la resonancia magnética. Esta, según la literatura, nos ayudaba a identificar de una manera mucho más específica el involucro y el secuestro. Bueno, acá lo que pueden ver en la imagen es la fragmentación cortical a nivel de la cara plantar del calcáneo, el aire que se ve pues más negro y en la imagen de la derecha se ve una zona de marcado edema. Por otra parte, otra imagen que se debe tener en cuenta es la gamografía ósea.
Sin embargo, según lo que me encontré en la literatura, se utiliza sobre todo para planeación quirúrgica. Esto nos ayuda a entender la extensión como tal de la osteomielitis. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, Miguel, una cosita. sí, En el anterior, no sé si en el anterior, sí. la anterior diapositiva, ponla, por ¿Se ve? no, la siguiente. Ya me estás hablando de tomografía. La imagen Sí. B es una resonancia, ¿no? Sí, 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 como tal, sí. Me equivoqué, es una resonancia, qué pena. Ah, ya. Sí, 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 es sí. que como está en tomografía, yo dije, uy, no, no sé si es que se Sí, equivocó. sí, 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 Eso sí, ya, sí. era eso. Listo. Bueno, entonces para continuar con el manejo de la osteomielitis es un manejo, debe ser un manejo multidisciplinario, médico y quirúrgico. La piedra angular del tratamiento es el manejo quirúrgico, el debridamiento como tal. La terapia antibiótica, primero que todo, debemos considerar el manejo empírico, como les venía diciendo, si no hemos aislado todavía el agente causal. Debemos cubrir inicialmente los agentes etiológicos más comunes, como el Staphylococcus aureus metilino sensible o Staphylococcus aureus metilino resistente, y considerar en menores de 4 años la Quinquae que se puede cubrir con cefalosporinas de tercera generación. El manejo antibiótico por lo general, la recomendación clásica es de 4 a 6 semanas, 2 por vía, 2 semanas parenteral y ya las otras oral. Posterior ya al aislamiento del germen, debemos reajustar la terapia antibiótica. Entonces aquí les traigo una tabla en donde muestro como tal el organismo que se puede aislar y el tratamiento que se debe realizar. Si quieren pueden realizar una foto, aquí también se encuentran las alternativas de manejo que debemos considerar. Bueno, este es el manejo antibiótico que se debe dar en pacientes adultos con la dosis. Ya más adelante también le mostraré la dosis de los pacientes pediátricos, que es en cuestiones muy similar a la de artritis séptica. Bueno, ya como tal, el debridamiento quirúrgico se debe considerar porque muchas veces el tejido necrótico y el involucro que se va a crear no va a permitir el paso del antibiótico, lo que va a llevar a una destrucción ósea y no va a permitir la erradicación de la patología. Es importante también hacer un cubrimiento eficiente de los tejidos blandos a través de un colgajo o como lo determine el ortopedista. Dentro de las complicaciones principales es la formación de una fístula, la infección contigua de los tejidos blandos, la formación de un absceso, la artritis séptica, la infección sistémica que puede llevar a la muerte del paciente, la deformidad ósea que pueden observar acá y las fracturas que se pueden generar a partir de ello. Dentro de los diagnósticos diferenciales que debemos considerar es la infección de los tejidos blandos, la artropatía de Charcot, la osteonecrosis, la gota y el tumor óseo. Bueno, ¿alguna duda hasta ahora? Bueno, para continuar con la artritis séptica se define como una invasión bacteriana del espacio articular. Las vías de inoculación son las mismas de la osteomielitis, puede ser por vía hematógena, inoculación directa o contigua. Bueno, si tienen dudas pueden dejarlos en los comentarios. En cuanto a la epidemiología, este tipo de entidad más frecuente en pacientes pediátricos, hay ciertos factores de riesgo que se deben considerar en los neonatos, eh, pues por lo que les comenté anteriormente, de las, digamos, ciertas diferencias que hay en cuanto a la anatomía ósea del neonato. Otros factores de riesgo son la cateterización umbilical, el catéter venoso central, la punción femoral, la osteomielitis y la infección materna durante el parto.
En niños más grandes, los factores de riesgo, pues, como tal, son la inmunodeficiencia, las cirugías articulares y la diabetes mellitus. Dentro de la fisiopatología de esta enfermedad, se va a producir a partir de una bacteremia sistémica, lo que va a llevar a la siembra de las bacterias a nivel de la membrana sinovial. Debemos considerar que a nivel de la membrana sinovial va a estar ausente una membrana basal limitante, lo que va a permitir el paso muy fácil de las bacterias a nivel del espacio articular. Estos van a acceder rápidamente al líquido sinovial y el crecimiento va a producir una generación de endotoxinas. Se va a reclutar la respuesta autoinmune, lo que va a llevar a la liberación de enzimas proteolíticas que posteriormente puede llevar a la destrucción de la matriz sinovial, del colágeno y a la inhibición de la síntesis de cartílago. Esta artritis séptica asimismo puede llevar a un aumento de la presión articular, lo que puede interrumpir el flujo sanguíneo y llevar a una necrosis vascular. Dentro de las secuelas, ya posteriormente se las mencionaré, sin embargo, pues la destrucción capsular puede llevar a laxitud y subluxación como tal de la articulación. Las manifestaciones clínicas que debemos considerar es un inicio abrupto como tal de un dolor a nivel de la articulación, acompañado de fiebre que por lo general es alta, cambios a nivel de la piel que pueden ser sugestivos de inflamación como eritema, celulitis y el rango de movilidad limitado. En estos casos puede ser totalmente limitado, de hecho casi siempre no puede mover la articulación. Por lo general es monoarticular, sin embargo debemos considerar que es poliarticular, sobre todo en recién nacidos. Hay manifestaciones clínicas que me parece importante mencionar. En el caso que nos enfoquemos a una artritis séptica en neonatos y lactantes, ella es mucho de difícil diagnóstica porque los síntomas como tal pueden ser mucho más sutiles. Sin embargo, debemos considerarlo en un paciente que se encuentre irritable, que tenga fiebre sin foco definido, que presente pseudoparálisis o que prefiera como tal una posición y se mantenga en ella. Asimismo, que presente dolor al momento, eh, digamos, de la movimiento, del movimiento de la articulación, pues es altamente sugestivo. Sin embargo, en ellos es muy importante considerar que puede llevar a la muerte del paciente y alteraciones muy graves, sobre todo si se trata de una artritis séptica de cadera. En el caso de la artritis séptica de cadera, hay ciertos signos que nos sugieren la presencia de ella, como tal son inflamación local a nivel de al nivel de glúteo muslo, el hecho de que el paciente mantenga la pierna en flexión o con ligera abducción y rotación externa, la irritabilidad que va a presentar el lactante al movimiento pasivo de la cadera o al cambio de pañal. Y el antecedente de venopunción es muy importante a tener en cuenta. Entonces, en el momento de hacer el examen físico, vamos a notar que cuando le vamos a tocar a la articulación, puede haber un cambio del llanto. Eso nos puede, además de lo que les mencionaba, nos puede sugerir la presencia de la artritis séptica. Ya en los niños adolescentes y en los adolescentes mayores, se debe considerar con la presencia de signos locales, la sensibilidad a nivel de la articulación, la movilidad limitada, la presencia de fiebre, los síntomas constitucionales que pueden ser malestar general, pérdida de apetito o taquicardia. Debemos considerarla siempre sin importar el grupo etario, en el caso de que el paciente presente fiebre aguda, dolor en la articulación y limitación en el movimiento, lo que puede ser, por ejemplo, la cojera. Bueno. Dentro del diagnóstico, el diagnóstico, como les decía anteriormente, también la osteomielitis debe realizarse una historia clínica exhaustiva, tener en cuenta las manifestaciones clínicas que ya les mencioné, el examen físico, los laboratorios bueno, en la cual se consideran los que anteriormente les vine mencionando, y las imágenes. Sin embargo, dentro de la literatura encontré que la que se suele utilizar es la ecografía, en la cual se evidencia sobre todo derrame articular. Sin embargo, el diagnóstico es casi siempre clínico. Hay algunos criterios que son los criterios de Kocher,
Inicialmente eran estos 4, posteriormente se consideraba también la PCR. Ellos nos van a sugerir con una cierta porcentaje la probabilidad de que el paciente presente la artritis séptica. Dentro de ellos, el primero de ellos es la fiebre, que nos sugiere la presencia de artritis séptica hasta un 3%, la alimentación para el apoyo con estas dos manifestaciones hasta un 40%, la presencia de la BCG elevada mayor de 40 milímetros hasta un 93%, y los leucocitos mayores a 12.000 nos hace empezar hasta un 97% la presencia de artritis séptica. Por otra parte, la prueba diagnóstica de oro, o el gold estándar para el diagnóstico, es la artrocentesis. Esto nos permite evaluar el líquido sinovial a través de un aspirado. Nosotros tenemos que hacer un cultivo y identificar el recuento celular y citoquímico que nos va a arrojar la artrocentesis. Entonces, este es el análisis del líquido sinovial. Dentro de la artritis séptica, debemos considerarla cuando el recuento de leucocitos es mayor de 80.000 y el porcentaje de polimorfonucleares es mayor del 90%. Esas son las otras etiologías que se deben considerar con sus respectivos recuentos de leucocitos y porcentajes de polimorfonucleares. Asimismo, debemos considerar posible la presencia de artritis séptica en el caso que la relación de glucosa sinovial y sérica sea menor del 0.5. La presencia de proteínas sinoviales mayores de 40 y la filancia disminuida. ¿A qué se refiere la filancia? Es como el hilo que se forma al momento de nosotros tomar líquido sinovial y estirarlo entre el dedo pulgar y el índice. El hecho de que la filancia o digamos, la extensión de este hilo sea menor de 2 centímetros nos hace pensar que probablemente se trate de artritis séptica. Sin embargo, pues como tal, el gold estándar es el recuento de leucocitos y el porcentaje de polimorfonucleares. El tratamiento se debe basar en 2 pilares fundamentales, que es el drenaje de la articulación y el manejo antibiótico. El drenaje de la articulación para evitar todas las secuelas que se pueden generar y el manejo de antibiótico como tal para salvar el paciente. Dentro del tratamiento empírico que se debe considerar en un paciente estable hemodinámicamente menor de 3 meses es el cubrimiento del estafilococo, que puede ser por oxacilina o vancomicina, dependiendo si es metilino sensible o metilino resistente, así firma acompañado de una cefalosporina. Si se encuentra inestable hemodinámicamente, debemos asociar vancomicina más oxacilina según las guías de práctica. Por otra parte, en pacientes mayores de 3 meses, en pacientes estables hemodinámicamente, considerar la cefazolina. En el caso de que tengamos una tasa de resistencia menor al 10% en el Staphylococcus aureus, considerar clindamicina. Sin embargo, si se encuentra mayor de 10%, considerar vancomicina. Inestable hemodinámicamente la vancomicina más oxacilina. Esta es una tabla en la cual les traigo como tal las dosis de cada antibiótico. Si quieren pueden tomarle una foto. Y la duración y los días que se deben dar por vía parenteral o por vía oral. Ya más adelante. Listo. Si quieren hacer una foto. El tratamiento que nosotros damos en el Hospital de la Misericordia en pacientes menores de 5 años es la clindamicina y una cefalosporina de tercera generación. Esto para cubrir principalmente la Quinguela o en pacientes que tengan la vacunación incompleta. En pacientes ya mayores de 5 años, considerar la clindamicina, o si hay resistencia, si es un Staphylococcus aureus metilino resistente, considerar la vancomicina. Ya para el tratamiento oral, en cuanto al Staphylococcus aureus metilino sensible, considerar la cefaloxina u oxacilina, y en el Staphylococcus aureus metilino resistente, considerar este manejo que podemos observar acá en la diapositiva. Por otra parte, esto es lo que les mencioné anteriormente, los agentes parenterales o orales que se deben dar, dependiendo como tal el germen que vayamos a aislar. Aquí pueden ver el agente etiológico, dependiendo, pues en el caso del Staphylococcus aureus, si es metilino sensible o metilino resistente, el agente parenteral que vamos a dar de primera línea y los agentes orales que vamos a manejar. Listo. Dentro de las complicaciones que se encuentran, principalmente a corto plazo, considerar que esta enfermedad puede llevar a la sepsis del paciente y tiene una alta tasa de mortalidad.
sobre todo en pacientes pediátricos. La trombosis venosa profunda, la embolia pulmonar séptica, las complicaciones a largo plazo son la necrosis vascular, la laxitud articular, subluxación o luxación. Un rango de movimiento limitado de la articulación, una discrepancia a nivel de las extremidades, esto porque va a afectar la placa de crecimiento, las fracturas patológicas que se pueden producir a partir de ella y la osteoartritis prematura. Bueno, aquí les dejo la bibliografía por si quieren ahondar un poco más acerca de estas dos entidades. Y bueno, agradezco mucho su participación en la conferencia, espero que les haya sido de utilidad y cualquier duda pueden dejarla en los comentarios. ¿Listo? Lo del pie, se trata de una osteomielitis crónica asociada a una úlcera a nivel del quinto metatarsiano, como tal. Marlon. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces muchas gracias por haber asistido a la charla. Espero que les haya sido de utilidad y les pueda ayudar a solucionar cualquier duda que tenían acerca de esta patología. Pueden seguir el grupo de Vitruvio en el cual encontrarán otras charlas, no solo de ortopedia. Espero que pues lo puedan seguir y les pueda ser de utilidad. Muchas gracias y hasta luego.